Señor, vamos a leer Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20, ¿qué dice? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y este es el versículo clave de esta reflexión. A la 1, a las 12, a las 3, todos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24 también. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo. ¿Qué más? Dígalo. Y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros y perdonaos unos a otros, como también Dios os perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra y su espíritu nos dé entendimiento. Amén. Quiero hablar sobre la restauración de nuestro ser interior, la restauración de nuestra alma. Personas heridas tienden a herir a otras personas. Eso es una ley natural. Personas heridas en su corazón tienden a herir a otras personas. Por eso para nosotros como pastores es muy importante, sobre todo cuando vamos a promover liderazgo, que esa persona, aunque tenga muchos talentos, primero tenga un corazón sano. Porque si no tiene el corazón sano va a herir a aquellas personas que va a liderar. Y ese es un principio. Ese es un principio, es una ley natural. Por ejemplo, una persona que ha sufrido mucho rechazo en su infancia y crece con eso en su corazón. Cuando se esté relacionando en un ambiente como este, ¿qué va a decir? Es que allá me rechazan. No sé si me va a entender. Es que allá me rechazan. Entonces uno dice, en el colegio la rechazan, en el instituto la rechazan, en el trabajo la rechazan, en la casa la rechazan, en la iglesia la rechazan. ¿Dónde está el problema? En el corazón de rechazo. Y uno tiende a juzgar a las demás personas de acuerdo a la herida que hay en su corazón. Uno siempre respira por la herida y desde allí uno juzga el mundo que nos rodea. Y por eso es muy importante que en esta mañana no miremos al que está al lado o que comencemos a pensar, ay, no vino hoy la persona que yo quería que viniera, esa palabra es para ella. No, esta palabra, dígalo, es para mí. Esta palabra es para mí. ¿Cómo podemos entonces restaurar? Si hay algo en nuestro corazón, ¿cómo podemos ser restaurados internamente?
¿Qué diferencia hay entre emociones y sentimientos? Diferencias entre emociones y sentimientos. Miren, las emociones no se pueden controlar, son reacciones, ¿sí? Son reacciones naturales que tenemos todos los seres humanos ante cualquier estímulo externo o cualquier estímulo interno. Hay personas que cuando una cucaracha, ¡ay, sangre de Cristo!, no se puede controlar, son reacciones, ¿cierto? Pero otra cosa es que después que usted saltó y gritó, usted diga, no, hay que matarla. Eso es otra cosa. ¿Me hago entender? Así son las emociones. Así son las emociones, por ejemplo. Esas son las emociones. Son reacciones naturales que uno no puede evitarlas, ¿cierto? Cuando usted lo ofenden, usted se siente lleno de gozo, amén. ¿Sí? Cuando a mí me ofenden, me siento como Jesús en el desierto cuando estaba ayunando 40 días y 40 noches. Tentado. Me siento tentado. ¿Cierto? Porque las ofensas, ¿qué producen? Producen ira, producen enojo, producen tristeza, producen decepción. ¿Y usted qué hace? Usted reacciona. Son emociones. Somos seres emocionales. Reaccionamos ante cualquier estímulo externo o interno. Pero otra cosa son los sentimientos. Porque los sentimientos tienen que ver con esa evaluación consciente que uno hace de esas emociones. Los sentimientos es lo que viene después de las emociones. Los sentimientos tienen que ver con las decisiones que uno va tomando sobre esas emociones. Los sentimientos están en nuestras manos. Tú y yo tenemos la llave de nuestros sentimientos. Si a mí me ofenden, es obvio que en el momento me voy a sentir mal, emociones. Pero luego yo tengo que hacer una reflexión. ¿Vale la pena guardar resentimiento en mi corazón? Y eso sí es consciente. Y sobre eso nosotros tenemos una llave que se llama nuestra capacidad de tomar decisión. Si mantenemos eso o si nos despojamos de todo eso. Algunos le llaman a esto educación emocional. Otros le llaman inteligencia emocional. Y antes de que la ciencia y la psicología hablara de esto, ya la Biblia nos habla de esto. Ya la Biblia nos habla de esto. Ya la palabra de Dios nos habla sobre la renovación de nuestro ser interior. Los sentimientos pueden ser positivos o negativos de acuerdo a la imagen de Cristo. Los sentimientos siempre serán positivos si estos sentimientos llevan a que nuestro carácter se parezca al de Cristo. Pero los sentimientos negativos siempre serán aquellos que nos llevan a que nuestro carácter sea conforme a la vieja naturaleza pecaminosa y caída. La obra de Jesucristo es completa. ¿Cuántos lo creen? Y la obra de Jesucristo nos ha devuelto la libertad para tomar decisiones conforme a la luz del Evangelio, porque esa es la luz del Evangelio. Estos versículos comienzan diciendo, miren, las personas que no conocen de Dios son así, pero ustedes conocen la verdad, ustedes conocen a Cristo, y si es que han conocido a Cristo, entonces vivan de otra manera, actúen de otra manera, mantengan su ser interior de otra manera, no como aquellos que no conocen al Señor. Versículo 21, si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesucristo. Y lo que me llama la atención de este pasaje es ese contraste que hacen los primeros versículos entre aquellos que andan como gentiles
y a aquellos que andan conforme a la voluntad de Cristo. Por eso en esta mañana es importante evaluar nuestro ser interior. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué tipo de sentimientos son los que orientan mi carácter? Los sentimientos negativos controlan nuestros comportamientos. Airaos, pero no pequéis. Los sentimientos negativos controlan nuestro comportamiento. Pueden que en algunas cosas nos produzca enojo, pero otra cosa es que nos pasemos todo el día enojados, porque eso hacen los sentimientos, controlan comportamientos, regulan nuestras relaciones con otras personas y también regulan nuestra relación con Dios. Cautivan nuestra voluntad, afectan nuestra libertad y afectan también nuestra espiritualidad. Afecta entonces nuestra vida plena en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el llamado en esta mañana es a evaluar qué tipo de sentimientos hay en nuestro corazón. ¿Son sentimientos puros o son sentimientos impuros? ¿Conforme a nuestra carne o conforme a la voluntad del Señor? Porque si todavía hay heridas, no vamos a caminar en libertad. Esas heridas van a controlar nuestro carácter, van a controlar nuestro propósito de existencia y no nos va a permitir discernir qué es lo que el Señor quiere que yo haga en este mundo. Por eso la pregunta en esta mañana es: ¿cómo entonces renovarse? ¿Cómo restaurarse en su ser interior? El versículo 20 habla de renovarse en el espíritu de nuestra mente. Y me encanta que diga mente y no diga tanto corazón, porque podemos sentir, pero todo esto hay que llevarlo cautivo a la mente ¿de quién? A la mente de Cristo. Y la mente de Cristo tiene que ver con esa pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Si a Cristo lo traicionan, ¿qué haría Cristo? Por eso lo primero que debemos aprender a hacer con la ayuda del Espíritu Santo es a diagnosticar cómo está nuestro ser interior. ¿Sabe que hay síntomas? Hay síntomas de corazones heridos. A veces hay tristeza y no sabemos por qué. Allá hay un síntoma y hay que indagar por qué. ¿Por qué esta tristeza constante en mi vida? Si ya Cristo me hizo libre, si Él ya me prometió una vida nueva en Él, ¿por qué no puedo vivir en esa plenitud? El rechazo de sí mismo. Todo lo que yo hago es malo, lo mío no vale, lo que yo creo no vale, mi opinión no cuenta. Cuando ya el Señor ha dicho que tú eres una joya preciosa en sus manos, que tú eres su hijo y que tú eres su hija, en el cual Él se complace y te ha dado toda la confianza. Son promesas de la palabra de Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué constantemente estamos con esa baja autoestima en nuestro corazón? Es porque tal vez se necesita poner eso bajo las manos sanadoras de nuestro Señor Jesucristo. Amarguras, depresión sin razón, son síntomas de un corazón que necesita ser restaurado. Temor, miedo obsesivo. A todo le tiene miedo, a todo le da temor, todo le da temor y por causa del temor no hace nada en la vida. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo está nuestro corazón, cómo están nuestros sentimientos y preguntarse ¿por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Espíritu Santo, muéstrame cuál es la razón de esto, porque yo quiero ser restaurado por ti. Pero no podemos dejar que la vida pase, que los años pasen y que aunque tengamos 15, 20, 30, 40 mil años en la iglesia, todavía andemos cargando con eso cuando ya el Señor nos prometió libertad. Cuando Él ya nos sirvió un banquete en la mesa y nos dijo: ven, hijo mío, siéntate conmigo aquí, disfruta estas bendiciones, y nosotros nos las estamos perdiendo por andar con estos sentimientos negativos amarrados allá en el corazón. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida en abundancia, vida plena.
Y quien está en Cristo debe sentirse pleno y debe vivir pleno esta vida que el Señor nos ha dado desde aquí hasta la eternidad. Pero mientras haya un corazón herido, no habrá esa plenitud. Mientras haya un corazón con heridas en el alma, no va a poder andar en sanidad, en libertad. No podrás servirle con libertad a la voluntad de Dios. Pastor, pero eso es muy complicado. ¿Cómo yo me puedo mirar mi corazón? Te voy a dar una clave que está en la Biblia. ¿La recibes? Entonces, escucha esto. Mira, la Biblia dice en Lucas 6:45: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón. Entonces te voy a dar una clave. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Quién lo va a tomar? Esta es la clave. En esta semana vamos a hacer un diagnóstico espiritual de cómo está nuestro corazón de la siguiente manera. En esta semana, a partir de ahora en adelante, vas a escuchar tu lenguaje. Vas a escuchar tu lenguaje. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Que vamos a escuchar nuestro lenguaje. Y esas palabras y ese lenguaje es lo que va a determinar y nos va a decir cómo es que está nuestro corazón. Porque de lo que hay en nuestro corazón, de eso hablamos. ¿Cierto? Si tu lenguaje es un lenguaje pesimista, revisa tu corazón. Ese lenguaje es lo que me está diciendo, ese lenguaje es el termómetro de mi corazón. Si usted está lleno de amargura, su lenguaje será un lenguaje de amargura, de rabia, de enojo. Para el que cree en el Señor, todo le es posible. Y cuando hay visiones de parte de Dios que pone en su corazón, es porque sí es posible para aquel que le cree a Él. Sí es posible, pero nuestro lenguaje que viene de un corazón que está herido no va a permitir que así sea. La escritura que leímos dice, no digan malas palabras, versículo 29, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Eso es muy necesario. Versículo 29 en la versión Reina Valera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es muy triste cuando hay un cristiano cuyo lenguaje no edifica, sino que mata la fe de otros, cuyo lenguaje deja en vergüenza el testimonio de Cristo. Segundo lugar, este texto nos llama a recordar la obra de Cristo, a recordarla, a conocerla, a percatarnos que realmente conocemos su obra y el poder de su obra, la obra del Señor. El apóstol Pablo comienza diciendo: mire, la gente que no conoce a Dios actúa así. Es más, ni conciencia del Señor tienen. Y la traducción del lenguaje actual dice: viven conforme a sus ideas tontas. Es decir, son tontos. Es decir, en lenguaje colombiano, andan en sus bobadas. Pero usted y yo, nosotros conocemos la verdad, ¿o no? ¿Sí la conoce? Se llama Jesucristo. Porque Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Y la verdad no es un concepto. Usted puede saber mucha Biblia, pero todavía no podemos decir que conoce la verdad. Porque la verdad no es un concepto, la verdad no es conocimiento, la verdad es vida. La verdad es la vida de Jesucristo. Él dijo: yo soy. Y cuando Él dice yo soy, es porque está diciendo que la verdad es Él mismo. La vida de Él es la verdad, la vida de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos si vivimos en la verdad? Si vivimos según la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso es importante conocer y reconocer la verdad
aceptar su obra en nuestra vida. Porque en la medida en que uno mantenga esa verdad en nuestra vida, vamos a tener luz y entendimiento sobre lo que está pasando en nuestro ser interior, sobre lo que está sucediendo en mi corazón. Usted debe contrastar ese lenguaje con el lenguaje de Cristo. Y ahí usted va a decir: ya entiendo qué es lo que está pasando en mi corazón y en mi vida interna. Ya entiendo cuál es la voluntad de Dios frente a esto que está sucediendo. Puede ser que las heridas del alma vengan desde la niñez, en la crianza. Se dice que entre los 0 a los 6 años son las edades cruciales. No dije 1, desde los 0 hasta los 6 años. Son las edades cruciales porque allí se están formando las bases del carácter y la personalidad de esa persona. Así que un niño que crece con un padre ausente durante esas edades, eso es crucial, porque después va a seguir creciendo con una carencia de afecto paterno. Eso es crucial de los 0 a los 6 años. Si creció entre los 0 y los 6 años en un hogar de puro conflicto, peleas, ministración de ollas, sartenes, de gritos, ¿sabe qué produce eso en la vida de ese niño? Miedo, inseguridad, inestabilidad. Y es probable que tú y yo vengamos de ese contexto y que todavía, aunque estamos en la luz del Evangelio, no hemos permitido que el Señor Jesucristo se meta a la habitación de nuestra infancia para que sane todo lo que tenga que sanar. Todo eso produce entonces esas heridas. O es probable que esas heridas vengan de la edad adulta, cuando hemos sufrido engaños amorosos, malas experiencias en nuestras relaciones sentimentales con nuestro cónyuge, o experiencias de fracaso en diferentes ámbitos de trabajo, o hemos sido objetos inclusive de violaciones y abusos. Todo eso produce traumas, heridas, que necesitan ser sanadas. Pero eso hay que ponerlo en la cruz de Cristo. Esos sentimientos y esas tristezas y esa baja autoestima de violaciones, de acoso sexual, de infancia, que de pronto has sufrido, eso, allí está la raíz. Allí está la raíz. Lo que no te permite vivir en la nueva vida que el Señor te ha dado. Lo que no te permite reconocerte como un hijo y una hija de Dios, un sacerdote, un príncipe, una princesa de Dios. Alguien que el Señor ya redimió con su sangre poderosa. Lo que no te permite ver a esa persona a los ojos y perdonar. Porque solamente hay dos opciones: irte a la tumba con ese resentimiento, o dar el paso de perdón para caminar en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Es lo que el Señor quiere hacer hoy. No creas que eres un accidente. Tú estás en este mundo, independientemente bajo qué circunstancias tú y yo hayamos nacido. Tú y yo estamos en este mundo y estamos aquí sentados por la pura y bendita misericordia de Dios. Aleluya. Escucha esto: no eres un accidente. Eres propósito divino. Tú eres un propósito divino. Sin importar la circunstancia, como hayamos nacido o como nos hayan criado, estamos aquí, estamos sentados aquí escuchando esto, porque el Señor quiere decirte en esta mañana que tú eres un propósito de Él. Tú eres un propósito del cielo. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre de tu madre, el Señor ya te había visto. Fijó su mirada en ti, sobre mí. Antes que naciese, dice el Señor en su palabra, te santifiqué, te consagré, te aparté y te levanté como un profeta para las naciones. Ya no tenemos que vivir
bajo culpa, bajo enojo, bajo amargura. No importa lo que haya pasado en el pasado. He aquí, tú y yo somos criaturas nuevas en Jesucristo. Y no se nos olvide eso. Cuando el enemigo te quiere atacar en tu mente, tú entonces le vas a contrarrestar con las promesas de Dios. Lo viejo ya ha pasado. He aquí, somos criaturas nuevas. Somos hechuras nuevas. No importa lo que haya pasado. A veces el enemigo quiere traer a tu mente. Quiere traer a tu mente. Te quiere doblegar, te quiere acusar. Pero mira, escucha esta palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 13 nos habla de la obra y del poder de Jesucristo sobre nosotros. Y a vosotros, estando muertos en pecado, así estábamos, y en la incircuncisión de nuestra carne, así estábamos. Jesucristo nos dio vida juntamente con Él. Nos perdonó los pecados y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esa es la promesa de Jesucristo sobre nosotros. Esa es. Ningún decreto de las tinieblas tiene poder sobre ti y sobre mí. Ninguna acusación del diablo tiene poder sobre ti y sobre mí. La sangre de Cristo ya nos hizo libres en la cruz del Calvario. Y en esa virtud y en esa verdad, escucha esto, en esa verdad es que tú y yo tenemos que vivir de aquí en adelante, en esa verdad. Así que por más que hayas hecho un diagnóstico en tu corazón, escuchando tu lenguaje, tienes que saber que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que te sostiene a ti y a mí. Luego todo eso que hay que hacer, llevarlo a la cruz de Cristo. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra.